El Shaddai, ¿cómo estamos hoy? Buenos días. John Jairo ha vuelto de las vacaciones. Bueno, no, estaba ahí trabajando. Bueno, pues sí, qué bueno, qué alegría. Qué interesante que hoy estuvimos leyendo en el Salmo 95. A pesar de que estuve ayer en la casa de Daniel y de Diana, nosotros no hablamos de nada de esto, o sea, para que no vayan a pensar, se pusieron de acuerdo. No, esto es totalmente el Señor, porque vamos a comenzar una travesía por el libro de Deuteronomio. Ya la gente dice, oh no, esto nos va a durar 10 años. No, el rapto vendrá antes, creo. Pero lo interesante es que Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Es un libro que fue escrito por Moisés, ¿verdad? Y lo tremendo es que vamos a mirar, además de Deuteronomio, vamos a mirar todo lo que tiene que ver con este libro. Eso va a incluir Génesis, Éxodo, Levítico, Números, bueno, Deuteronomio obviamente, Josué, Jueces, bueno, vamos a decir toda la Biblia, entonces hasta Apocalipsis. Entonces vamos a dar una vuelta por todos lados. Pero vamos a buscar en nuestras Biblias Deuteronomio capítulo 1 y vamos a leer desde los versículos 1 al 8. Deuteronomio 1, 1 al 8. Y vamos a ponernos sobre nuestros pies en honor de la lectura de la palabra de Dios, no al que lo lee, por supuestísimo. Vemos Deuteronomio capítulo 1, versículo 1 dice: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disaab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Esbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot en Edrei. Versículo 5. Desde este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, porque tu palabra es verdad y se ha cumplido y se seguirá cumpliendo, Señor. Y qué regalo tan precioso ver cómo las profecías se están cumpliendo. Hoy día hay un pueblo que se llama Israel, que son los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y están justo nuevamente en la tierra prometida. Gracias, Señor, porque tú cumples lo que prometes, Señor. Y te pedimos que seas tú, así como tú nos dices, tú nos mandas de orar por la paz en Jerusalén, Señor, de orar por el pueblo de Israel, a tu pueblo escogido, Señor. Ellos todavía están incluidos
en el plan eterno tuyo. Y gracias, Señor. Gracias porque la iglesia no reemplaza a Israel, pero podemos ser de bendición para Israel. Y ayúdanos a ser bendición. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú hablándonos y ablandando nuestros corazones para poder entender lo que tú tienes para nosotros, no solamente hoy, pero el resto de nuestros días en tu palabra. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Y bueno, lo interesante del libro de Deuteronomio es que básicamente es un libro que, a pesar de que tiene 30 y pico de capítulos, es un solo discurso por parte de Moisés. Entonces, si ustedes creen que el pastor habla mucho, aquí Moisés es todo un discurso, pero es impresionante este discurso, porque está repitiendo y hablando a una nueva generación del pueblo de Israel y dándole toda la ley en un solo discurso. Y es impresionante. Entonces, en realidad, estas son las últimas palabras de Moisés que él le dio al pueblo de Israel antes de su muerte a los 120 años. Ahora, ¿nosotros hemos conocido a alguien que ha vivido 120? ¿No? Algunos, por ejemplo, la abuelita de Germán, ¿hasta qué edad fue? 103 años. Ajá, y yo tenía una tía que vivió hasta los 105. Y todos hemos conocido personas que han vivido muchos años. Y entonces vemos que Moisés murió a los 120 años. Y claro, ya lo veremos aún más cuando estemos más adelante en Deuteronomio. Pero lo interesante es que vamos a hablar un poquito acerca de este libro. Bueno, este libro es conocido en hebreo por la palabra Devarim. Devarim. ¿Ok? Devarim. ¿Qué significa Devarim? No es divagar. Es Devarim, significa las palabras. O sea, palabras. Y entonces en el castellano este es el libro de Deuteronomio, que significa el recuento de la ley o la segunda ley. Y Moisés dará exactamente un recuento de todo lo que les aconteció al pueblo de Israel desde que salieron de la esclavitud en Egipto hasta el momento que le entrega el mando a Josué. ¿Ok? Entonces ahí es donde vamos a encontrar todas estas cosas. Ahora, para ponernos en el contexto de este libro, debemos saber que Moisés fue un personaje importantísimo en la vida del pueblo de Israel. Y se le adjudica a Moisés los 5 libros de la ley de Jehová. Estos libros son, vamos a ver, Mateo, Marc, no, esos son los evangelios. No, ¿cuáles son? Génesis, ¿verdad? Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Ok? Somete, por si acaso no saben más nada del orden de los libros de la Biblia, ahí está. Los 5 libros que escribió Moisés. Y hay también algunos estudiosos de la materia bíblica que piensan que Moisés también escribió el libro de Job. Yo, no es que yo sea tan estudioso, pero yo también llego a esa conclusión de que posiblemente él escribió el libro de Job, por algunas alusiones que encontramos ahí. Además, se encuentran los escritos de Moisés plasmadas en casi cada libro de la Biblia. Entonces, encontramos a Moisés por todos lados. ¿Ok? Entonces, si quieren saber, estudien y lo verán, ¿verdad? Como hay que dicen ahí, hincan el codo, ¿verdad? Exacto. No anden en los codos, sino hinquen el codo. Ok.
son dos cosas muy distintas, a pesar de que habla del codo, ¿verdad? Ahora bien, la mayoría de las personas hoy día solo han sido expuestos a Moisés por las películas o por las series bíblicas, ¿cierto? Algunos creen que Moisés era Charlton Heston, ¿verdad? Tan, 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 ¿verdad? Ok, bueno, no voy a entrar en todo ese asunto, pero algunos creen que es Charlton Heston, otros creen que es Batman con barba. Eso era una película que salió en el... ¿Cuándo salió? Ah, sí, salió hace unos cuantos años. Y lo interesante es que, claro, yo dije, esto va a ser algo impresionante para que todos los hermanos vayamos y veamos esa película. Básicamente era Batman 4 con barba. Lo interesante es que él llega ahí a Egipto y sale, en vez de llevar su vara, lo deja con el niño, con el muchacho, y se lleva la espada. No, eso no fue lo que pasó. O sea, y lo pintan como si fuese un guerrillero en contra de los egipcios. Y no fue así. Entonces, no. Eso, una soberana, eso mismo. Entonces, esa película no lo recomiendo. Si quieren ver una épica totalmente antibíblica, esa definitiva, entre esa y la de Noé, de verla de nuevo, es así. Entonces, porque hoy día no quieren ver la Biblia, no quieren saber la Biblia, quieren hacerlo a su manera. Y no puede ser así. Pero bueno, muchos ven a Moisés de esa manera. Y lo lamentable es que no han tenido la curiosidad de leer la Biblia para saber quién era este hombre. La historia de Moisés comienza en el libro de Génesis, con Abraham, el primer patriarca del pueblo de Israel. Jehová Dios le había hecho varias promesas a este anciano Abraham y a su descendencia. Entonces, mantengan algo ahí en Deuteronomio 1, vamos a estar dando muchas vueltas, pero vamos a Génesis, al primer libro de la Biblia, y vamos a leer el capítulo 15, los versículos 13 al 21. Génesis 15, 13 al 21. Dice el versículo 13 de Génesis 15, y solamente para que tengamos una idea, Dios le había dicho a Abraham que saliera a un valle y que picara ciertos animales en dos para hacer un pacto con él, porque así es como hacían los pactos. Imagínate, los dos, o sea, los que iban a hacer un pacto, caminaban entre la sangre, guácala, caminaban entre la sangre de los animales, y la forma como hacían el pacto, o lo que decían era, si yo no cumplo mi parte del pacto, que me hagan igual como a estos animales. O sea, que no era firmar un contratito. No. O en hebreo, lo. Entonces, no, era severo el asunto. Y claro, sabemos al leer todo este capítulo, no lo vamos a leer todo, pero sabemos que solamente una persona atravesó esa sangre. Y no era Abraham, sino era Jehová Dios mismo. O sea, que era un pacto que el Señor hizo con Abraham, y su descendencia. Entonces dice el versículo 13 de Génesis 15, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Y será oprimida, ¿cuánto? 400 años. ¡Qué interesante!
mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y así fue. Versículo 15. Y tú vendrás a tus padres en paz. Claro, el Señor le está diciendo a Abraham que, bueno, tú no vas a ver nada de esto. ¿Ok? Ni lo vas a experimentar. Y serás sepultado en buena vejez. Y es verdad, él murió a los 175 años. Versículo 16. Y esto es clave. Y en la cuarta generación volverán acá. ¿Dónde van a volver? Al pueblo, a la tierra de Canaán en ese tiempo, pero después iba a ser la tierra de Israel. Pero lo interesante es, ¿en cuál generación? Cuarta. Muy importante. Cuarta generación que volverán acá, porque, y esto es otra cosa muy importante, porque no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Oh. O sea que el Señor no quiso que su pueblo, o sea, los que vivieron ahí, Abraham, Isaac y Jacob y sus descendientes, no quisieron que ellos vivieran entre los amorreos para no obtener esas malas costumbres y esas aberraciones a las que se iban a meter estos pueblos en la adoración a sus dioses, que era una aberración total. Entonces, donde existía de todo, hasta bestialismo, de todo, o sea, ahí existió de todo. Entonces, el versículo 18, voy a saltar el 17, lo pueden leer, pero en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿A quién? A la descendencia de Abraham, ¿verdad? Desde el río de Egipto. ¿Cuál es el río de Egipto? ¿El Ebro? El río Nilo, ¿verdad? El Nilo hasta el río Grande. ¿Cuál es el río Grande? El río Éufrates, no es el que separa Texas de México, no, ese no es el río Grande que estamos hablando, sino el Éufrates, ¿verdad? Y sigue, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos, los jebuseos y los feos. No, el feo no está ahí. Pero toda esa tierra es y sigue siendo para el pueblo de Israel. Lo quieran escuchar o no. ¿Dice en algún momento que es para Palestina? No. No, dice para tu descendencia, para Israel. Es esa tierra. ¿Ellos han tomado toda la tierra? No. No, porque todavía vemos que el río Nilo, todo el África, toda esa zona, todavía sigue siendo parte de otros pueblos. ¿Cierto? Además, por allá, por el río Éufrates, y todavía sigue, ¿qué? Sigue Jordania, Irak, Siria, Líbano, o sea, nada de eso ha sido cambiado a territorio israelí, ¿cierto? No, nada de eso todavía. Pero vendrá, ojo, vendrá. Entonces, esa es la promesa. Esa es la promesa. Y bueno, ahí es donde comienza la vida de Moisés. Tú dices, pero Moisés no ha nacido. Claro que no. Pero el pueblo de Israel, o sea, ya Dios le había dicho a Abraham de que iban a pasar 400 años esclavizados en una tierra lejana. Entonces, ya sabemos que esto no vino así de sorpresa, sino que ya el Señor les había dicho esto, ya sabían. Ahora, al final del libro de Génesis, el pueblo de Israel tuvo que mudarse a la tierra de Egipto para refugiarse de la hambruna que había impactado toda la región del Oriente Próximo. José, uno de los hijos de Israel, o sea, de Jacob,
fue vendido por sus hermanos para ser esclavo en Egipto por muchos años. Y leemos, ahora vamos a Génesis, al libro de Génesis, y solamente para que lo sepan, se lee en Génesis 41 el propósito que Jehová Dios tenía con él en la tierra de Egipto. Se los voy a resumir para que entiendan que José iba a ser el gobernador de Egipto. Solo el faraón estaba sobre él en rango. Y después de un tiempo, él se reencontró con sus hermanos. Y todos estaban contentos de verle, ¿verdad? No, todos tenían temor porque ellos no sabían que era José. Y José hasta los metió presos. Algo que no vemos que debería ocurrir en algunos casos con algunos dirigentes, pero no entraremos en eso. Pero lo interesante es, había un cómico en Venezuela que él tenía es que yo los meto presos. Entonces, así era. Los metió presos. ¿Que él quería que ellos permanecieran presos ahí para vengarse? No. Era para que despertaran, para ver en realidad dónde estaban sus corazones. Y bueno, sabemos que los libró, excepto al que era el más tracalero de todos, que era Simeón, pero bueno, pero lo interesante, claro, después lo soltó, pero lo interesante es que es impresionante ver que cuando ellos se dieron cuenta que era José, su hermano, estaban todos aliviados porque había sobrevivido y miraron todo lo que él había hecho, o sea, que Dios lo había enviado ahí. Claro, cuando muere el padre, ellos dijeron, ay, ahora sí que nos viene la ley encima. Hermanos, no debemos ser vengadores ni vengativos, ¿verdad? Claro, está el chiste, Señor, que yo sea tu instrumento. No, claro que no. Del Señor es la venganza, ¿verdad? Entonces, Él dará el pago. Pero sabemos que el Señor tenía misericordia con el pueblo de Israel. Bueno, meses después de ese reencuentro, vemos que José recibió a Jacob, su padre, y a toda la familia a vivir en Egipto. Y claro, todos ellos, su mayoría eran pastor de ovejas o de ganado de diversas clases. Entonces ellos vivían de eso. Pero llega un problema. De Génesis pasamos al libro de Éxodo. De Génesis a Éxodo, capítulo 1. Y vamos a ver los versículos 6 y 7. Y dice, y murió José y todos sus hermanos, y toda aquella generación. O sea que ya una generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Habían entrado unas 70 y pico personas del pueblo de Israel allá a Egipto en los días de José, y ya habían multitudes. Impresionante. El Señor hizo milagros ahí. Y claro, pasaron unos 300 años y pico. Israel seguía en Egipto, pero bajo una esclavitud de cientos de años. Y en más de una ocasión los faraones de turno temían por sus vidas e intentaron matar a los niños hebreos. Trataron de exterminarlos. Solo por la intervención divina, muchos sobrevivieron los planes diabólicos de los faraones. Y ya por último, un faraón decidió involucrar al pueblo egipcio, así como hicieron los nazis en Alemania.
en contra del pueblo de Israel, que involucraron a todo el pueblo a rondar y a maltratar al pueblo judío. Pero hicieron eso, que involucró al pueblo egipcio en su deseo de exterminar a los hebreos. Leemos en Éxodo 1:22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo. ¿A cuántos? A todo su pueblo. No eran a los soldados, no. A todo el pueblo que se metiera en esto. A todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, a toda hija preservad la vida. Y claro, se está refiriendo al pueblo hebreo, a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y se podrán imaginar el pánico que sentían los hebreos al saber que sus niños varones podían ser echados al río Nilo, porque ese era el río que estaba atravesando todo eso. ¿Ok? Y lo hicieron para que fuesen ahogados. Claro, ahí sabemos que hay, de los documentales que uno ve, que hay cocodrilos. Y claro, aquel día cuando fuimos a ver esa película tan horrorosa de Batman en Egipto, lo interesante es que después don Manuel me dice: pastor, ¿y dónde habla acerca de la plaga de los lagartos, de los cocodrilos? Y yo, no en ningún lado, porque claro, ellos usaban eso diciendo que los cocodrilos causaron que la sangre corriera por el río Nilo. Pero bueno, eso ya una tontería. Y bueno, imagínate, si fuese así, si eso fuese verdad, entonces nadie podría estar en el río Nilo hoy, por tanto cocodrilos y también los hipopótamos y todo lo demás ahí, jugando Pac-Man. Entonces, pero vemos que los padres de familia tenían miedo de qué era lo que el pueblo total podía hacer con los bebés varones. Y un matrimonio de la tribu de Leví tuvieron tal problema. Leemos en Éxodo 2:2-4, que ellos tuvieron un hijo. Claro, habían tenido 2 muchachos más, o sea, una hija y un hijo, pero le nació el chiquito. Que ellos tuvieron a un hijo y viéndole que era hermoso. Ahora, si fuese graciosito o feo, no, bueno, ya, que se lo lleve el río, ¿verdad? No. Oh, cuando un bebé de una madre es feo o graciosito. Bueno, pregúntele a Ru Olson, cuando nació el niñito. Bueno, no, ok, entonces, pero mira ahí, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Le tuvo escondido 3 meses. Ahora, ¿cuántos de ustedes han podido mantener a los niños, o sea, los bebés, calladitos por 3 meses? Solo Alex, ¿verdad? Tú has logrado eso. Sí, porque él anda en un camión por todos lados y no lo oye, entonces. Pero la Yulisa y los demás, ¡ay, Señor! Pero no, pero lo interesante es que, claro, mira el 3, versículo 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Que aquí vemos, aquí sí que hay un arca de Moisés que iba por el río, ¿verdad? ¿Cuántos animales estaban en esa arca? No, solamente estaba el bebé Moisés. Pero entonces, vemos aquí el versículo 4, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Ahora,
¿Se podrán imaginar los pensamientos de esta madre? Claro, nosotros conocemos el nombre de ella, es Jocabed. ¿Se pueden imaginar a Jocabed dejando el muchacho ahí? Y yo ya acabo de hablar de que habían cocodrilos y otros animales, y también hay áspides, y hay, bueno, hay de todo. Y leemos en Éxodo 2, 5 al 6. Mira quién llega a ver la arquilla. Y la hija de Faraón, ay Señor amado, llegó directo a la boca del lobo. ¿No fue el Faraón que había dicho que mataran a todo niño hebreo? Y llegó a la hija del Faraón. O sea, eso ya es muerte segura, ¿cierto? Pero mira bien, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y todo el mundo estaba contento. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. O sea, no había forma tampoco de tratar de... ¿Qué es esto? No, era un niño. Y que estaba llorando. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. ¿Cuál era la ley del faraón? Ella es la hija. Tenía que matarlo, ¿cierto? Pero hay algo interesante. El Señor es impresionante. La hija de aquel faraón que había declarado que todos los niños varones hebreos sean echados y ahogados en el río, ella era la que cargaba a este niño hebreo en sus brazos. ¿Se imaginan a la hermanita de Moisés? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Ok. Y ojo, es posible que ella fuese luego, es un pensamiento, no lo dice la Biblia, pero un pensamiento, que ella fuese luego la faraona Hatshepsut, posiblemente, porque era en esa época. Y ella era, para los que no saben quién es Hatshepsut, ni traten de decirlo 5 veces rápido, seguido. Posiblemente ella era una de las tatarabuelas del faraón Tutankamón. Ese sí que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? ¿Ok? Porque era de la misma dinastía y de esas mismas épocas. Y gracias a Dios que la hermana mayor del bebé estaba pendiente. Ella se llamaba Miriam. Éxodo 2, 7 al 9 dice, versículo 7, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. ¡Wow! Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Claro, claro. Definitivamente, o sea, conociendo la trayectoria de Abraham, de Isaac, de Jacob, esta es digna descendiente, así de, mira, vamos a hacer este trato, yo te busco a la... Sí, ya, y claro, trae la mamá. Claro que sí. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, versículo 9, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y ahí vemos por primera vez las ayudas a las madres por parte del gobierno.
¡Wow! Entonces, imagínate, hasta en la Biblia sale eso. Ojo. Okay. Y vemos aquí, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Claro, con mucho gusto lo hizo. Qué impresionante, es asombroso, ¿no? Y no solo la hija del faraón no echó al niño hebreo al río, pero también se lo entregó a la madre y le pagó para que terminara de criarlo. La madre criando con sueldo. Imagínate, que te paguen para criar a tu muchacho. Ay, Yulisa dice, ay, con qué gana me hubiese, y también doña Magdalena, con qué gana me hubiese gustado estar ahí en Egipto para criar al chorro de muchachos que tenemos, claro. ¿Verdad? Ahí sí que necesitamos un arca. Sí. Sí, un arca, definitivo. Bueno, no vamos a entrar en él, perdóname, Yulisa y doña Magdalena, no sé. Pero, wow, qué tremendo, ¿no? Entonces, solamente Jehová Dios puede causar un milagro como ese. ¿Cierto? Pero el milagro no termina ahí. Mira Éxodo 2:10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo que prohijó, o sea, lo adoptó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ahora, en esa época, si fuese Hatshepsut, ella estaba casada, su papá se llamaba Tutmosis, su esposo se llamaba Tutmosis, claro, estaba el 2, el 3, el 4, o sea, todo eso. Y también el que era, no era su hijo, era su ahijastro, también era Tutmosis. Entonces, al decir Moisés, es la misma cosa. ¿Ok? Entonces vemos, porque de las aguas lo saqué. ¿De qué aguas sacó a Moisés? Del río Nilo. ¿Qué hay para el egipcio especial del río Nilo? Que es un dios, para ellos es un dios. Entonces, la razón que ella no ahoga al niño es porque viene el niño en una arquilla traído por el dios, entre comillas, letra D minúscula, dios Nilo, a la princesa, que también es de una familia, además de real, eran considerados dioses también. Entonces era como un regalo de un dios a otro dios. El Señor es sabio en todo lo que hace. Él aún utiliza las tonterías nuestras para cumplir con sus propósitos en ese sentido. No estoy diciendo que él esté de acuerdo con esas cosas, no. Pero según para esta princesa, el dios egipcio río Nilo le había dado el niño. ¿Estamos entendiendo? O sea, y Moisés había crecido y vivido en el palacio del faraón hasta alrededor de los 40 años. Ahora, la historia de Moisés va en contra, para que lo entendamos bien, va en contra de la teología de la prosperidad. Ahí va el pastor de nuevo con otro asunto. Sí, porque vamos a ver que él pasó 40 años en palacio. Oh, sí, ahí todo el mundo le gusta. Pero después vamos a ver dónde pasó otros 40 años. Leemos en Éxodo 2, 11 al 15. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos, o sea, los hebreos, y los vio en sus duras tareas.
y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ahora, según las leyes egipcias, no se podían matar a los egipcios y salir impune. Seguimos versículo 13. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Qué interesante, ¿no? ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Y por supuesto, este sería el plan de Jehová Dios para la vida de Moisés, pero todavía no era el momento. Sigue. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? O sea que eso corrió, parece que lo habían sacado al Facebook, al libro cara de Egipto, y ya sabían todo el mundo. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oh sí, parece que sí. Y Moisés se asustó porque cometió este asesinato contra un egipcio, y así como lo había sospechado Moisés, versículo 15, que dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Hermanos, no es, a pesar de que me gusta la película Los 10 Mandamientos, no vemos a Charlton Heston siendo apresado y luego que Jules Brainer lo envía al desierto. No, él salió corriendo. Él salió corriendo. Y entonces el faraón sí quería matar a Moisés. Y ese era, si va de acuerdo a la época bíblica y todo, y también a la egiptología, ese era el rey o el faraón Tutmosis III, que duró muchos años. Vivió muchos años. Y entonces él tuvo que salir corriendo. Pero vemos que Moisés huyó de Egipto y se fue a la tierra de Madián, que hoy día es la zona noroccidental del país de Arabia Saudita. Y ahí Moisés se encontró y se casó con su esposa Séfora. Tuvieron 2 hijos. Y Moisés fue pastor de ovejas por 40 años, cuidando los rebaños de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Entonces, por eso digo, los de la prosperidad no le gustan, porque estaba 40 años en palacio, pero ahora 40 años en el desierto cuidando ovejas, no cuadra, ¿verdad? Entonces, pero un día, mientras que estaba apacentando a las ovejas, vio algo que le causó curiosidad. Éxodo 3, versículos 2 al 4. Dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Hermanos, la gran mayoría de las veces que vemos ángel de Jehová en estos contextos, se refiere a la aparición, o sea, de la segunda persona de la Trinidad, al Hijo de Dios, que luego vendrá a ser Jesús, ¿verdad? Y vemos que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y se podrán imaginar que viviendo en un desierto y ver que un zarzal esté cubierto en llamas, pero que no se consume, eso es algo asombroso. O estás viendo un espejismo, o eso es exactamente lo que está ocurriendo.
¿verdad? Versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza. Qué interesante. Vemos en el versículo 2, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y luego en el versículo 4 vemos, ¿quién le habla? Dios. Ahí vemos que es Dios mismo. El ángel de Jehová ahí es Dios mismo. ¿Estamos entendiendo? O estoy... O ya se me está bajando el azúcar. Ok. Y dijo Moisés, así como en la película de los 10 mandamientos. Moisés. No, ok. Moisés. Y él respondió, heme aquí. Heme aquí. En ese encuentro que él tuvo con el creador del universo, las vidas de Moisés y los que le rodeaban no serían los mismos. Y las nuestras tampoco. Desde ese punto en adelante todo cambió. Todo cambió. Y seguiremos viendo la vida de Moisés. Pero mientras pasemos por el libro de Deuteronomio. Y hoy estamos empezando Deuteronomio 1 al 8. Y vamos a ir rápidamente. Versículo 1, Deuteronomio 1 al 8 dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disaab. Un poquito más allá de Huesca. No. Entonces, mirando a los mapas en la parte de atrás de la Biblia, podemos encontrar el río Jordán, ¿verdad? Y también encontramos el brazo derecho del Mar Rojo. O sea, solamente para que tengamos una idea dónde está Moisés y dónde él está hablando. ¿Ok? Y entonces, y subiendo hacia el lado derecho del Mar Muerto, o sea que toda esa franja, ellos andaban por ahí. Ahora, ¿cuán lejos estaban del monte Sinaí o el monte Horeb, el lugar donde recibieron la ley de Jehová? Unos 40 años antes. ¿Dónde? Dice el versículo 2. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. 11 jornadas. ¿Qué son 11 jornadas? 11 días. 11 días. 11 días de camino. Algunos dirán, sí, parece al pastor cuando andan manejando porque se pierde. Y algo que puede durar 11 días tomó 40 años para llegar. 11 días. Y habían pasado unos 39 años dando vueltas por una zona que se podrían recorrer en menos de 20 días. Pero el pueblo que vio los milagros, acuérdense de esto. Oh, es que quiero ver señas y prodigios y ahí creeré. Pero el pueblo que vio los milagros de ser librados de la esclavitud y del ejército egipcio en el Mar Rojo, pecaron contra Jehová Dios por no creerle que ellos podían tomar la tierra prometida. Y lo leímos esta mañana en el Salmo 95. Y esta generación tenía que morir en su incredulidad. Tenían 40 años para... Y viendo la vida de Moisés, podemos resumirlo en 3 actos. 40 años en palacio en Egipto. 40 años cuidando a las ovejas en el desierto de Madián.
para pasar otros 40 años en el desierto guiando al pueblo de Israel. Eso sí que para los prósperos les encanta. Para ellos pensarían que fuese al revés. 40 años en el desierto y después 80 años en palacio, ¿verdad? No. Y aún así, por su propio pecado, por su propia terquedad, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Eso nos dice algo. No importa que si eres el chéchere de la película, entre comillas, si tú vas en contra de la voluntad de Dios, cuidado, que hay consecuencias. Todo el mundo es importante, pero no todo el mundo es indispensable. Entonces, dice el versículo 3 de Deuteronomio 1, y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. O sea, ellos están apenas, para que entendamos bien, estoy mirando hacia adelante, están apenas 2 meses y 14 días de celebrar la cena de la Pascua hebrea, que lo iban a celebrar en la tierra prometida con Josué, antes de rodear Jericó. Yo sé que hay muchos detalles y perdona que se lo estoy lanzando, pero esta es parte del resumen que él da al principio, pero vamos a ir paso por paso para que lo entendamos bien. Y ya han enfrentado a varios gigantes en el lado del río Jordán, que hoy pertenece al país de Jordania. Versículo 4. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot en Edrei. Claro, más adelante en el capítulo 3 leeremos más acerca de estos reinos que fueron derrotados por el pueblo de Israel. Pero eran gigantes. Eran gigantes. Versículo 5. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, versículo 6, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, Horeb, ¿cuál es Horeb? Sinaí, ¿ok? Diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. ¿Cuánto tiempo habían pasado en el Sinaí? 1 año. Ya mucho tiempo, ya. A tomar la tierra prometida, básicamente. ¿Ok? Ya como cuando mi papá vio que ya yo estaba cambiando de 17 a 18 años, él no quería tener a su hijo ahí hasta los 40. Y entonces él dijo, ok, vámonos, te llevo a donde tu hermana y te dejo ahí. Para que no haga más guerra ahí en la casa. Para que hagas tu vida. O sea, básicamente el Señor quería que yo estuviese en la tierra prometida, disfrutando todo lo que Él había prometido. ¿Y cuántas veces nosotros preferimos estar en el mueble jugando el PlayStation hasta los 40 años? Porque, no hay tanto trabajo. Es más cómodo. Que papi y mami que los tendré para siempre. No. Búscate la vida. Ok. Entonces vemos que en ese versículo 6, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. El pueblo había pasado 1 año en el monte Sinaí para conocer a Jehová Dios. Fue en Horeb que recibieron la ley y también la construcción del tabernáculo de reunión, además de los utensilios, y fueron preparados Aarón y sus hijos, los sacerdotes del servicio a Jehová Dios. Y el pueblo tenía todo listo para ir a tomar la tierra prometida. Versículo 7.
volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. ¿No habíamos leído eso en tiempos de Abraham? Que Jehová Dios se lo había prometido, de que hasta el río Éufrates, y ya le está diciendo, ya, a moverse, a buscar todo eso. Mirad, versículo 8, yo os he entregado la tierra. ¿Ah? Desde esos días ya se lo había entregado. ¿Y por qué ellos no fueron? Porque habían 10 espías que decían, ay, es que son muy grandes, nos van a apachurrar, nos van a como una cucarachita, y ay, no. Y todo el pueblo, ay, no entremos. Y habían visto la gloria del Señor en sacarlos de Egipto. Y cómo Él los cuidó. Y no quisieron. No quisieron. Tenían miedo, tenían temor. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Era tiempo para que Israel entrara a la tierra prometida en la 4ª generación, ¿se acuerdan? La 4ª generación desde que habían entrado a la tierra de Egipto. Jehová se lo había prometido a Abraham. Lo hemos leído en Génesis 15:16, se los vuelvo a leer. Y en la 4ª generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Bueno, ya el colmo, ya la maldad llegó a su colmo cuando ellos llegaron ahí. Estaba pasado. Y Jehová Dios se lo había prometido a Abraham, pero tuvo que erradicar a aquella generación que habían sido librados de Egipto, pero pasaron 40 años dando vueltas por su propia incredulidad. Y aunque muchos que entraron fueron una 5ª y 6ª generación, había 2 hombres que pertenecían a la 4ª generación que entraron y tomaron a la tierra prometida. Uno dice por poco, ¿verdad? Por poco no llega, ¿verdad? Y entonces, Josué y Caleb eran esos 2 hombres. Además de todos aquellos que habían nacido en Egipto antes de salir y no habían cumplido los 20 años al salir de la esclavitud. Israel llegó justo en el tiempo de Jehová Dios para cumplir con las promesas hechas a los patriarcas siglos antes. Y vinieron a tomar posesión de la tierra que Jehová Dios les había prometido. Jehová Dios cuidó a José durante su esclavitud en Egipto. Salvó de una muerte segura a Moisés al ser encontrado por la hija del faraón en el río Nilo. Y les quiero dejar con lo que en realidad es algo que debemos recordar siempre. Deuteronomio 26, 7 al 9. Deuteronomio 26, 7 al 9. Dice, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. Y Jehová oyó nuestra voz. Y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. ¿El Señor no ha hecho eso con nosotros? ¿No vio que estuvimos bajo la esclavitud del pecado y nos libró? Nosotros clamamos a Él y Él, ¿qué hizo? Se quedó con los brazos cruzados y dijo, no, tú no, no, no,
Porque Él, de tal manera, Él vino a salvar a todo el mundo, ¿verdad? Dice, versículo 8, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido. Y así fue. Él extendió su brazo en la cruz y murió en nuestro lugar. Nos salvó. Pagó nuestro precio. Y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. El cielo es un lugar maravilloso, ¿verdad? Lleno de gloria y gozo. Allá yo he de ver a mi Salvador. El cielo es un lugar maravilloso. Y el detalle es que así como el brazo de Jehová salvó al pueblo de Israel, el brazo de Jehová nos sigue salvando. Amén. Y eso es lo que debemos recordar siempre. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra. Y gracias por la forma como tú cuidaste al pueblo de Israel. Aun cuando no quisieron creerte. Señor, ayúdanos en esos momentos cuando nosotros mismos deseamos hacer nuestra propia cosa y no creerte a ti. Perdónanos. Perdóname a mí. Y Señor, que sepamos que todavía tu brazo está extendido para salvarnos de donde estamos, Señor. Y todos estamos yendo rumbo al infierno. Y solo tú nos puedes salvar. Te pido, Señor, que hoy sea día de salvación, que hoy nosotros levantemos nuestros brazos y digamos, Señor, como dijo Pedro cuando se estaba ahogando, Señor, sálvame. Te necesitamos, Señor. Entra en nuestras vidas, limpia nuestros corazones, nuestras mentes, porque queremos vivir eternamente contigo según tus propias promesas, no porque lo merecemos, no, sino porque tú lo hiciste por amor, por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Y bueno, nos veremos la próxima semana si el Señor no ha venido antes o se haya ido la luz. Dios le bendiga.